Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es predicar lo que dice la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar un tema. Más que todo queremos explicar o aclarar algunas veces conceptos erróneos que se usan en cuanto al origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Si es posible, consíganse una libreta donde apuntar, porque yo sé que esta información les va a ayudar mucho a crecer en conocimiento y así poder tener conceptos claros respecto al origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es interesante que he escuchado muchos videos de evangélicos que dicen de que la Iglesia Adventista fue fundada por Elena de White. Y quiero decirles, hermanos, que esa es una enorme falacia. Y he notado que muchos hermanos también dicen eso, de que la Iglesia Adventista fue fundada por Elena de White. Aunque quizás la intención no sea esa, hablo de muchos hermanos que usan esa frase, pero la frase se puede prestar a confusión. Por eso es que yo siempre he dicho que los predicadores y los maestros, cuando presentamos un tema, tenemos que usar palabras claras, sin que sean ambiguas, porque muchas veces eso puede causar confusión en las personas que escuchan el mensaje. Por eso es que tenemos que tener cuidado en usar los términos. Si decimos que Elena de White fundó la Iglesia Adventista, estamos insinuando que Elena de White es Cristo. Mire qué peligroso usar términos erróneos. Por eso, hermanos, el mensaje bíblico que viene del cielo no tiene que ser ambiguo, no tiene que causar confusión, sino que tiene que ser claro y diáfano. Eso lo corrobora también la misma Elena de White en sus escritos. Ahora, la palabra correcta, ¿cuál sería? Sería, Elena de White ayudó en la organización de la Iglesia Adventista, pero no fue ella la que fundó la Iglesia Adventista, porque si así fuera, la Iglesia Adventista tendría que ser una secta, porque la secta es fundada por hombres o por mujeres. Claro, si usamos el término que Elena de White fundó la Iglesia Adventista, la Iglesia Adventista oficialmente no cree eso. Nunca hemos enseñado de que la Iglesia Adventista fue fundada por Elena de White. Tendría que Elena de White ser Cristo, porque el que funda la Iglesia es Cristo, no es Elena de White. Por eso, hermanos, este tema más que todo es para aclarar conceptos y que podamos poner las bases para que pueda quedar claro que Elena de White nunca fundó ninguna iglesia, porque si así fuera, tendrían razón los protestantes en llamarnos secta. Ahora vamos a ver un principio vital que usa la Biblia para que podamos entender cuál es el origen de la Iglesia Adventista y cómo surgió en la línea profética. Según la Biblia, Dios tiene un calendario profético. Eso dice el libro de Daniel. Dios muda los tiempos y las edades. Dios tiene un calendario profético donde dice, a través de su providencia divina, que solamente Él lo sabe, en qué momento, cuándo y con quiénes va a levantar un remanente que va a restaurar verdades que alguien las pisoteó anteriormente. Por ejemplo, en los tiempos del diluvio, el remanente fue Noé. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, el remanente fue Lot. Siempre Dios ha tenido un remanente. La palabra remanente o el término remanente significa lo que queda, el sobrante, el resto, lo que queda fiel,
ileso de una apostasía o de un cataclismo o un terremoto. En los tiempos de Elías, ¿quién fue el remanente? Fue Elías. Todo el pueblo de Israel cayó en apostasía y solo Elías se mantuvo fiel. Digo en actividad porque habían otros profetas de Jehová, pero estaban guardados en cuevas. Pero el profeta que estaba activo, eso lo corrobora Romanos capítulo 11, era Elías. Dios siempre ha tenido un remanente. En la historia de Caín y Abel, el remanente era Abel. En la historia de José y sus hermanos, el remanente allí era José. Siempre Dios ha tenido un remanente. Ahora, ¿cuándo es que se aplica el término remanente? Por ejemplo, cuando un pueblo cae en apostasía y se aparta de la ley de Dios, lo que se queda fiel, allí en medio de esa apostasía, Dios le llama remanente lo que queda, el sobrante, el resto. Y es importante, hermanos, que quede claro cuándo es que la Biblia usa el término remanente. Cuando el pueblo fiel queda sin mezclarse con la apostasía, eso es un remanente, un pueblo fiel. Ahora, vamos a ver de que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un remanente. Y en la línea profética o en el calendario profético de Dios, siempre que un pueblo ha caído en apostasía, Dios levanta un remanente. Cuando otra vez cae el pueblo en apostasía, Dios vuelve a levantar otro remanente. Y así sucesivamente, en todos los movimientos proféticos, Dios ha obrado de esa manera. Siempre, por eso es que, hermanos, nunca tenemos que generalizar. Yo siempre he dicho, hermanos, hay frases que se usan mal, son frases apóstatas. Por ejemplo, hay hermanos que son resentidos, que por alguna razón tuvieron problemas con la iglesia y hoy son resentidos. Usan una frase y dicen, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa es una frase apóstata. No tiene sentido, ni lógica, ni fundamento bíblico, ni tampoco no hay ninguna cita en los escritos de Elena de White que digan tal aberración de que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. ¿Por qué? Porque entonces contradice este principio del remanente. Porque Dios siempre ha tenido un remanente. No podemos mezclarlos a todos, no podemos meterlos a todos en el mismo costal. Dios siempre ha tenido un remanente, aunque es poco en comparación a la apostasía, pero Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo fiel, lo que se quede ileso, lo que se quede intacto, lo que no se mezcla con apostasía, eso es remanente. Inclusive Apocalipsis aterriza con el último remanente que existirá en un mundo de rebelión y apostasía. Apocalipsis 14 le llama los 144,000. Noten que este mundo habrá llegado al colmo. Estará en plena apostasía y rebelión contra Dios. Pero no todo. Habrá un remanente. El último remanente se le conoce como los 144,000. El loipos en griego, loipos significa el sobrante, lo que queda, el resto. Voy a leer 3 citas bíblicas para demostrar que Dios siempre ha tenido un remanente. Y recuerden, estoy poniendo las bases para que quede claro que es un error abismal decir que Elena de White fundó la iglesia adventista. La iglesia adventista no es fundada por Elena de White. La iglesia adventista nació como un remanente en un tiempo de rebelión y apostasía para restaurar muchas verdades que la reforma protestante no pudo restaurar por completo. Y que el mensaje que predica la iglesia adventista es el mensaje de los 3 ángeles que completa la reforma protestante.
¿Me doy a entender? Porque Dios siempre ha trabajado así, en todos los tiempos y generaciones. En cada movimiento profético, Dios ha trabajado de esa manera. Cuando el pueblo cae en apostasía, viene Dios y levanta un remanente. Cuando el pueblo vuelve a caer otra vez en apostasía, viene otra vez Dios y levanta un remanente que mantiene la verdad y la antorcha encendida. Siempre Dios ha tenido un remanente que no se mezcla con la apostasía ni con las falsas doctrinas y tradiciones de Babilonia. Les dije que les voy a leer 3 citas bíblicas para corroborar esto. Según de Reyes 19:31. Porque saldrá de Jerusalén un remanente. Ahora, ¿qué es Jerusalén? Era donde estaba el profeso pueblo de Dios. Jerusalén, tierra de paz. Jerusalén, Shalom, tierra de paz. Pero en Jerusalén había un remanente. O sea que remanente no eran todos. Porque el texto dice, porque saldrá de Jerusalén un remanente, un sobrante. Y del monte de Sión los que se salven. O sea que no todos se salvan. Lo que se salva es el remanente. Noten que esto es delicado. Esto es muy delicado. Porque una cosa es formar parte de la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. Yo puedo formar parte de la iglesia y es bueno, claro que es bueno. Somos un pueblo profético, una iglesia organizada con un mensaje precioso, pero eso no me garantiza la salvación, y eso dice la misma Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días. Muchos formando parte de la iglesia se van a perder y van a aceptar la marca de la bestia. Aquí está el principio. Quienes se salvarían, según el texto, era el remanente que saldría de Jerusalén, del monte de Sión, los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Noten, solamente el remanente se salva, dice el texto, no lo digo yo. Isaías 11:16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo. Aquí se usa otra vez el remanente. El que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Noten que siempre Dios ha tenido un remanente. Aquí se habla de un remanente de Asiria y un remanente de Israel. Ezequiel 9:8. El contexto de Ezequiel capítulo 9 es la apostasía en que estaba el pueblo de Israel en los días de Ezequiel. Pueden leer en Ezequiel capítulo 8, el profeso pueblo de Dios había caído en una extrema apostasía que el límite de la idolatría que encontramos en el capítulo 8 de Ezequiel culmina con la adoración y culto a Tamuz, al dios Sol. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. El profeso pueblo de Dios estaba en apostasía en los días de Ezequiel, Judá. Ahora, parece interesante, hermanos, que en esta apostasía había un remanente. Esto lo corrobora Ezequiel 9:8, y este remanente es el que iba a ser sellado antes que viniese la destrucción de parte de las tropas babilónicas en el año 586. Antes que viniese esta abominación asoladora en el año 586 a.C., Dios iba a hacer un sellamiento, y este sellamiento iba a ser en Jerusalén, porque allí en Jerusalén había un remanente que no estaba en apostasía. Ezequiel 9:8 dice, y aconteció que cuando ellos iban matando, aquí se habla en lenguaje simbólico y figurado de los verdugos, o sea, Babilonia. Dios iba a usar a Babilonia para castigar a Judá por su extrema apostasía. Y aquí dice, y aconteció que cuando iban matando y quedé solo yo, ahí está la palabra remanente, quedar, el verbo chaguar, lo que queda, fiel, y quedé solo yo, me postré sobre mi rostro, dice Ezequiel, y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén?
Noten, Ezequiel está intercediendo por su pueblo. ¿Destruirás todo el remanente de la casa de Israel? Dios no lo iba a hacer, porque Dios tenía un remanente que, según el versículo 4, Ezequiel 9:4, dice que este remanente clamaba y gemía por causa de las abominaciones, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Ahora, vamos a ver que este remanente, que su iglesia, su pueblo, nunca ha sido fundada ni por un hombre ni por una mujer. La iglesia adventista no es una iglesia fundada por una mujer ni tampoco por un hombre. Disculpen, hermano. Si usted antes tenía ese concepto, deséchelo, porque es un concepto apóstata. La iglesia adventista no es fundada por ningún hombre ni ninguna mujer. La iglesia adventista es de origen divino. Dios fundó la iglesia y la fundó sobre la roca que es asimismo. La roca es Cristo. Si creemos, noten, por eso es que es peligroso usar términos confusos. Mi problema es con el término. Si decimos de que Elena de White fundó la iglesia adventista, entonces Elena de White tendría que ser Cristo. Porque quien fundó la iglesia es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha tenido un pueblo, un remanente, y ese pueblo está fundado sobre la roca que es Cristo. El fundamento es Cristo, no Elena de White. Disculpen, hermano, pero es mejor ser directo que andar con ambigüedad. Voy a usar 3 citas bíblicas para demostrar que la iglesia no es fundada por ningún hombre ni ninguna mujer. La iglesia es dirigida por Cristo y fundada por Cristo sobre sí mismo, que es la roca. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. La iglesia adventista no cree en fundamentos humanos. La iglesia adventista no cree de que Guillermo Miller fundó la iglesia adventista, o que también Joseph Bay fundó la iglesia adventista, o que Jaime White o Uriah Smith fundó la iglesia adventista. No creemos eso, hermano, no creemos. Los adventistas creemos de que la iglesia adventista ha sido fundada por Cristo sobre la roca inmutable que es Jesucristo mismo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermano, la iglesia está fundada sobre Jesucristo mismo, no sobre Elena de White. Tengamos cuidado. Colosenses 1:18. Noten, Colosenses 1:18. La iglesia de Cristo, este remanente, ¿quién la dirige? ¿Elena de White o Cristo? Cristo. Colosenses 1:18. Noten, estoy aclarando conceptos para que evitemos usar conceptos erróneos. Ese es mi objetivo de esta clase. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito, el protococos en griego, entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. O sea, quien dirige la iglesia, este remanente, es Cristo mismo. Quien dirige su pueblo es Cristo, la cabeza de la iglesia. Ahora, después de comprender esto que dice la Biblia, vamos a ver un poco de historia. Los hermanos que dicen, o los protestantes que dicen o acusan a la iglesia adventista de que somos una secta que fue fundada por Elena de White, son ignorantes bíblicos e ignorantes de historia. Yo siempre lo he dicho, hermano, la peor ignorancia o el límite de la ignorancia es cuando se condena algo sin haberlo conocido. Esa es la peor ignorancia que existe. O sea, condenan simplemente por prejuicio o por preconcepto, pero son ignorantes bíblicos y también ignorantes de historia. Hermanos, es importante conocer historia para saber
cómo se originó la iglesia adventista. La iglesia adventista no es ninguna iglesia del montón. ¿Cómo se originan las iglesias protestantes? Se explico. Por ejemplo, hay pastores que se discuten por A o B motivo y se desglosan. Un pastor sale para allá y otro para allá, y en un garaje le pone un rótulo y dice: esta es la iglesia del Dios vivo. Y el otro que se separó fue a hacer otra iglesia allá en un garaje o en una cochera, puso un rótulo y le puso: esta es la iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia adventista no se hizo de esa manera. La iglesia adventista no es producto de ninguna división de otra iglesia. Al contrario, vamos a ver de que fue de la iglesia adventista o del movimiento milerita que surgieron otras iglesias, como por ejemplo los Testigos de Jehová, que no son iglesia, los Testigos de Jehová, y también el Israel de Dios, y más tarde surgieron otros grupos como los Adventistas de la Reforma. Pero es importante comprender que el origen de la iglesia adventista no es de origen humano, sino que es de origen divino. La iglesia adventista surgió en armonía con una profecía daniélica que encontramos en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. O sea, la iglesia adventista surgió primeramente como un movimiento profético llamado el movimiento milerita. Hablamos de raíces, no como iglesia, porque la iglesia adventista vino a surgir como iglesia organizada hasta el año de 1863 en Michigan. Y ahí sí, Elena de White intervino en la organización de la iglesia en el año de 1863. Pero antes de eso, la iglesia adventista tiene su origen en las profecías de Daniel 8:14. O sea que nuestra iglesia, la iglesia adventista, es una iglesia 100% profética. No somos una iglesia del montón. Nacimos en armonía con una profecía daniélica que era el movimiento milerita. Explico. El movimiento milerita era un movimiento, como dice el nombre o la palabra, era un movimiento que estaba compuesto por todas las iglesias de ese entonces, que se unieron a la proclamación de Guillermo Miller, de la pronta venida de Cristo. Este movimiento lo componían bautistas, episcopales, anglicanos, metodistas. O sea que este movimiento milerita estaba formado por todas las iglesias de ese entonces. Por eso es que es un gran error decir la iglesia adventista existía, porque aunque son raíces, aún la iglesia adventista no existía, porque este movimiento era un movimiento compuesto por todas las iglesias cristianas de ese entonces, que se unieron a la proclamación de Miller. Ustedes conocen la historia. El mensaje de los mileritas era proclamar la pronta venida de Cristo. Y dice la historia que estos adventistas mileritas interpretaron mal la profecía de Daniel 8:14. ¿En qué sentido la interpretaron mal? Los mileritas creían de que el 22 de octubre hubo muchos chascos antes de pero el más grande fue, los mileritas creían de que el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría a la tierra a purificar la tierra, tal como se hacía en el Yom Kippur o Día de la Expiación que encontramos en Levítico 16. Miller interpretaba la venida del Hijo del Hombre al anciano de días, la interpretaba como la segunda venida de Cristo y la interpretaba a la luz de las 2300 tardes y mañanas. Lastimosamente, hermanos, los mileritas, que estaban compuestos por todas las organizaciones religiosas de ese entonces, muchas organizaciones se unieron. Sucedió el gran chasco por interpretar mal el evento, no la profecía. El error estuvo en el evento. Porque si hubiesen leído correctamente el texto decía que Cristo venía hacia al anciano de días, no a la tierra. Y eso lo llegaron a comprender solamente estudiando el santuario y su purificación en el Yom Kippur.
Hay mucha información sobre eso. Yo solamente les estoy dando pincelazos para que puedan ubicarse cómo se originó la iglesia adventista. Más tarde, en el año de 1863, la iglesia adventista se organiza. Dice la historia que la iglesia adventista fue organizada el 21 de mayo de 1863. Noten que no dice fue fundada, porque la iglesia la fundó Cristo desde el Génesis. La iglesia adventista fue organizada el 21 de mayo de 1863 en Valley Creek, Michigan, Estados Unidos. Ahora, entre los pioneros que ayudaron a la organización de la iglesia adventista tenemos Jaime White, Elena de White, Joseph Bay, que era un capitán, entre otros. Por eso, hermanos, aquí podemos ver que es un error decir que la iglesia adventista fue fundada por Elena de White. Cuando Elena de White era una niña que provenía de una iglesia metodista, sus padres eran metodistas, Elena de White, cuando era joven, era una jovencita, iba a escuchar la proclamación de la segunda venida de Cristo en labios de Miller. Noten que Elena de White para ese entonces, cuando los milleritas predicaban el advenimiento de Cristo, Elena de White simplemente era una jovencita, era una niña que provenía de una iglesia metodista. Sus padres eran metodistas. Más tarde se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día. De paso, la hermana Elena de White no quiso formar parte de la iglesia adventista, se quedó aún en la iglesia metodista. Pero Elena de White se bautizó en la iglesia adventista del séptimo día más tarde, porque cuando era niña, cuando era una jovencita, iba a escuchar la proclamación de la segunda venida de Cristo en boca de los mileritas. Dice la historia que era tan grande este movimiento que se levantó con fuerza en Estados Unidos, de que hacían grandes carpas al aire libre donde se congregaban miles de personas a escuchar el mensaje de Miller, y por eso es que se le llegó a conocer como los adventistas. Pero se le conocía adventista no porque existía la iglesia adventista, sino porque la palabra adventista significa advenimiento, y el mensaje de los milleritas era proclamar la pronta venida de Cristo. Pero no se le conocía como adventistas del séptimo día. El nombre iglesia adventista vino a crearse más tarde. Y de paso, los pioneros discutieron y debatieron qué nombre llevaría la iglesia. Y dice la historia que hasta que uno dijo, pongámosle adventistas del séptimo día, porque ese es el rasgo de lo que creemos. Adventistas porque creemos en la segunda venida de Cristo, y del séptimo día porque guardamos el cuarto mandamiento que ha sido pisoteado por Babilonia. Noten, por eso es que el nombre adventista es un mensaje. Aún solamente el nombre es un mensaje para Babilonia. Nos identificamos por el mensaje adventista del séptimo día. Elena de White lo que hizo es ayudar a la organización de la iglesia en el año de 1863, pero no la fundó. El objetivo de levantar grandes hombres de Dios y levantar a Elena de White como profetisa fue para que la iglesia se organizara no solamente en su estructura eclesiástica, sino también en su estructura doctrinal. El ministerio de Elena de White lo que hizo es servir para que se conociera más la doctrina de la iglesia. O sea, el ministerio de Elena de White lo que hizo es que la iglesia adventista ya organizada desarrollara su sistema de creencias y doctrinas basadas en la Biblia sola. Lo que trato de decir que la iglesia adventista no saca ninguna doctrina ni creencia de los escritos de Elena de White, porque la función de los escritos de Elena de White o el don de profecía dado a Elena de White es para que la iglesia adventista desarrollara sus doctrinas y creencias oficiales basadas con la Biblia sola. Otro punto que es importante comprender, aparte que la iglesia adventista es un movimiento profético, debemos de entender, hermanos, que la iglesia adventista es un movimiento que se levantó también en paralelismo con la Reforma Protestante. Así como Dios levantó a un hombre de Dios, Martín Lutero, en la Reforma Protestante del siglo XVI, también Dios levantó a un hombre
gran hombre de Dios, a un bautista granjero, Guillermo Miller. O sea, estos dos movimientos proféticos están en la línea profética del calendario profético de Dios. Ahora, la Reforma Protestante, aunque fue un movimiento del destino, un movimiento profético, que iba a surgir después de la hegemonía del Cuerno Pequeño o del papado, 1260 años, es importante comprender que la Reforma Protestante y los reformadores como Martín Lutero no pudieron rescatar todas las verdades de un solo golpe que el papado había ocultado y echado por tierra. El mensaje de Lutero era rescatar la Biblia y darla al mundo, pero hubo muchos errores a los que los reformadores como Lutero aún no renunciaban. Más tarde Dios levantó a la iglesia adventista para que la iglesia adventista con su mensaje, que son los mensajes de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, este mensaje es el que completa la Reforma Protestante. Los mensajes de los tres ángeles son, no que contradicen a la Reforma, sino que la complementan. Muchas verdades que los reformadores desconocían. El mensaje de los tres ángeles que predica la iglesia adventista lo completa. Los mensajes de los tres ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan importante predicar los mensajes de los tres ángeles? Porque los mensajes de los tres ángeles restauran todas las verdades que el Cuerno Pequeño echó por tierra, según Daniel, capítulo 8, versículo 11 al 13. La Reforma no rescató todo. Dios levanta más tarde a otro remanente, y es la iglesia adventista del séptimo día, para predicar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y este mensaje que prepara el camino para la pronta venida de Cristo. Interesante. Otro punto también importante que vale la pena aclararlo y decirlo es lo siguiente. Los adventistas creemos de que somos una iglesia visible que Dios levantó en los últimos días como un remanente para predicar el último mensaje de amonestación al mundo, y son los mensajes de los tres ángeles. Somos un pueblo visible que se puede ver. Somos una iglesia organizada. Somos una iglesia con un mensaje sólido. El defecto está en lo humano. El defecto está en los vasos de barro, pero no en el mensaje. Tenemos un mensaje precioso, un mensaje que llama a la gente que salga de Babilonia, un mensaje que restaura las verdades pisoteadas por el Cuerno Pequeño, un mensaje que restaura el altar. Somos reparadores de portillo, somos el mensaje que trae una reforma, somos el tercer Elías por el mensaje. Pero ahora bien, aunque somos un pueblo distintivo y peculiar por lo que predicamos un mensaje sólido y distintivo, creemos de que no solamente los adventistas, amor dicho, no creemos de que todos los adventistas se van a salvar. Creemos los adventistas que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están en Babilonia, tal como lo dice Apocalipsis 18:4. Mire qué interesante, porque esta es otra falacia que dicen los protestantes. Los adventistas dicen, noten lo que dicen, calumnia, solamente ellos se van a salvar. Nunca hemos dicho eso. Esto es una falacia. Los adventistas creemos, y lo digo porque esto es lo que cree la iglesia adventista oficial, no yo. Estoy hablando de lo que cree la iglesia adventista oficialmente. Lean las 28 creencias. Creemos de que aunque la iglesia adventista tenga un mensaje especial y sólido, somos la iglesia visible, pero creemos de que en todas las iglesias evangélicas hay verdaderos hijos de Dios, aún en la iglesia católica, y van a salir en la última hora. Dios sabe cuándo van a salir de estos sistemas, y van a salir y van a unirse al pueblo de Dios, que se le llama, en la parábola de Mateo 20, se le llama los obreros de la undécima, los que salen de Babilonia a última hora, tal como lo dice Apocalipsis 18, versículo 4. La mayoría de hijos de Dios y verdaderos hijos de Dios están en Babilonia, pero que van a salir cuando escuchen el fuerte pregón de Apocalipsis 18. No se van a salvar estando en Babilonia, van a salir y van a unirse al pueblo de Dios. Hermanos,
Espero que haya quedado claro que la iglesia adventista no es una iglesia que surgió del montón. Somos una iglesia profética. No somos ninguna secta, porque nuestras creencias y doctrinas están fundamentadas en la Biblia sola. Somos un movimiento del destino, somos una iglesia que proclama el pronto regreso de Jesús y exalta todos los mandamientos, incluyendo el cuarto que se refiere al sábado. Elena de White nunca fundó ninguna iglesia. Lo que sí ayudó Elena de White fue a que la iglesia se organizara. Y su ministerio, el ministerio de Elena de White, fue para que la iglesia adventista se solidificara en sus creencias y doctrinas. El don de profecía dado a Elena de White no es para añadir doctrinas ni para quitar doctrinas de la Biblia, sino que es para conducirnos a la Biblia. El objetivo del ministerio dado a Elena de White es para llevarnos a la Biblia y para hacer más sólidas nuestras creencias y doctrinas, que son 28 creencias y 6 doctrinas y 7 pilares. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan comprendido y este tema haya quedado claro. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Para terminar, les queremos invitar, hermanos, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Para nosotros es de suprema importancia. Quizás usted lo ve liviano, pero para nosotros que hacemos videos para subir a esta plataforma es de mucha importancia. ¿Saben por qué? Alguien puede abrir el teléfono y le aparece un video de apología adventista. ¿Pero por qué se le apareció sin andarlo buscando? Porque el mismo sistema lo recomendó, porque el mismo sistema ve de que ese video hay interacción, en ese canal hay interacción. La suscripción es gratis, sirve para que nuestro ministerio crezca y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, Dios les bendiga. Un saludo desde El Salvador, un saludo para todos los hermanos que son parte de este canal, que siempre están viendo los videos y aprendiendo de la verdad presente. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Maranata.